que se utiliza para las configuraciones de acondicionamiento de señales, hacemos las operaciones básicas, ¿no? Que es la parte de multiplicación, la parte de suma, resta, la parte de integrar, derivar y las combinaciones entre ellas, ¿no? En este caso hay una parte muy importante que es el acondicionadores de señales, que en este caso vamos a utilizar esas mismas configuraciones básicas para poder acondicionar la señal. ¿Qué señal? Pues son las señales provenientes de nuestro sistema de sensado o nuestro sistema de medición para tomar una decisión, ¿no? Muchas veces estas señales que vienen de los transductores no son adecuadas para tener una medición o un control o un procesamiento de la señal. Por lo tanto, el circuito que adecua, vamos a decirlo así, la señal proveniente del sensor o del transductor se le llama acondicionador de la señal, ¿no? Y aquí, bueno, aquí el término que acondicionadores de señal se utiliza precisamente a los elementos o al elemento o elementos, es decir, de un circuito, que, como les comentaba, convierte la señal procedente del sensor de una forma más adecuada, ¿no? Bueno, este término no se les vaya a olvidar porque es un término que viene en el examen, ¿no? Estos son los, vamos a decirlo así, los más comunes, ¿no? De los tipos de acondicionadores de señal, los más comunes. No significa son los únicos que se puedan utilizar. Se pueden utilizar más circuitos, ¿no? Acuérdense que el circuito que modifica o adecua la señal del transductor se le llama acondicionador. Y por lo tanto, pues hay muchos circuitos, ¿no? Pero los más comunes, vamos a decirlo así, se encuentran los divisores de voltaje, los potenciómetros, no sé si se alcancen a ver las letras. Sí, sí se ven. Sí, perfecto. Entonces, les comentaba que los más comunes acondicionadores de señal son los divisores de voltaje, los potenciómetros, el puente de Winston y el amplificador de la señal. El amplificador de señal hablamos de un amplificador no inversor, inversor o amplificador de instrumentación o el restador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hablamos de un amplificador en general. ¿Habían escuchado la parte de los divisores de voltaje como acondicionador de señal? No, profesor. ¿No? Déjenme ver, activar mi chat. Dice que el compañero Itzet estará ahí. Ok. Entonces me avisas, ¿no, María Antonieta? Si se pudo conectar o no. ¿Vale? De todos modos, voy a registrar los que están asistiendo ahorita. Ok, miren. ¿Saben qué es un divisor de voltaje? ¿Estamos de acuerdo? De la parte de circuitos eléctricos. ¿Alguien me puede explicar lo que es un divisor de voltaje? No se me amontonen con uno. Pues no es un circuito que reparte el voltaje de entrada entre varias resistencias. Era algo así, ¿no? No me acuerdo. O sea, ese circuito que reparte el voltaje de entrada, ¿cómo deben de estar los elementos conectados? ¿En serie? O sea, las resistencias en serie. Así es, ¿no? Debe estar una resistencia en serie, ¿no? Pues, haz de cuenta que la parte del voltaje de entrada, vamos a decirlo así,
puede ser una fuente externa, ¿no? Que utilizamos para nosotros acondicionar la señal del sensor. Veámoslo así. Este es un circuito en serie, ¿estamos de acuerdo? Son dos resistencias. Aquí por comodidad o por la forma que está espaciada las resistencias, le estamos llamando resistencias de arriba, bueno, el resistor de arriba y el resistor de abajo, ¿no? Por la posición que ocupa, ¿vale? No hay nada fuera de lo común, ¿no? El voltaje de entrada, ¿no? Es lo que mencionaba, que es la energía que se va a repartir, ¿no? O la fuente. En este caso, por ejemplo, la energía que va a tener este voltaje de entrada se va a repartir en las dos resistencias, ¿no? La corriente, ¿cómo es en un circuito en serie? Luis, ¿qué tal? ¿Me podría repetir? No escuché. Que la corriente en un circuito serie, ¿cómo se comporta? No me acuerdo de eso. ¿Alguien que lo quiera ayudar? Compañero Luis. Anabel. ¿Se componga con la misma corriente? Ajá. Así de simple, no hay complicación, ¿no? Constante, ¿no? Constante, exacto, ¿no? Es la misma, ¿no? Es decir, que la corriente que va a circular en este circuito, que va a estar proporcionada, por supuesto, por el voltaje de entrada, esta corriente va a circular por aquí, ¿no? Entonces, esa corriente, se vuelve constante, ¿no? Es la misma. Por lo tanto, lo único que se va a repartir es el voltaje, ¿no? Entre estas dos resistencias. Para calcular el voltaje entre las dos resistencias, que es este punto en común, con respecto a tierra, que es esta, se aplica lo que es el divisor de voltaje, ¿no? Lo que ustedes aprendieron en circuitos, ¿no? El voltaje de salida, aquí está, va a ser igual al resistor, ¿no? En el cual tú vas a medir el voltaje, que en este caso, o calcular el voltaje, va a ser el resistor de abajo, multiplicado por la fuente, y lo divides entre la suma. No sé si se acuerdan de eso. Sí, pero ya si queríamos más voltajes, lo colocábamos con la resistencia, ¿no? Algo así. No te Pero entendí. bueno, allá. O sea, si querían más conectar más divisor de voltajes, teníamos como sumar la resistencia, ¿no? Tenemos que sumar pues la repartición, ¿no? De la energía entre variables. Eso. Eso es que no me supe expresar. Muy bien, no te preocupes, Dani. ¿Vale? Entonces, con que tengan la idea, acuérdense que ustedes van a estar aprendiendo muchas terminologías. Y en este caso, acuérdense que solamente estoy acondicionando la señal utilizando dos resistencias, ¿no? ¿Dónde quedaría nuestro sensor en dado caso si utilizáramos un divisor de voltaje? Pues nuestro sensor o transductor tendría que tener su variable a medir o su variable física, que es sensa, tendría que tener un comportamiento resistivo, ¿no? Entonces, si ese sensor tiene un comportamiento resistivo de su variable eléctrica a su salida,
podríamos utilizar un divisor de voltaje simplemente para convertir esa variación de resistencia en una variación del voltaje. No sé si me di a entender. ¿Podrías repetir, por favor, profe? Les comentaba, cuando tu sensor o tu transductor que vas a utilizar o que quieres acondicionar, su variable, ¿no?, que va a censar o va a medir, se comporta con una variación de resistencia a la salida del sensor o del transductor, convendría utilizar un divisor de voltaje. ¿Con qué finalidad utilizamos el divisor de voltaje? Precisamente para que esas variaciones de resistencias las convirtamos en variaciones de voltaje. Y el voltaje, pues, en sí se puede utilizar, ¿no?, para procesarlo, es decir, podemos amplificar, atenuar, etcétera, etcétera, que en vez de utilizar una variación de resistencia. No sé si me di a entender. Ahora sí. Luis. Sí, profe. Ok. ¿Cuál sería un sensor que varía su variable física con respecto a su resistencia? Pues puede ser un termistor, ¿no? Un termistor, acuérdense que es un sensor de temperatura que al variar la temperatura, varía la resistencia, ¿no? Entonces, este es un ejemplo pues muy claro de que este sensor, su variable a medir, tendría una salida como una resistencia variable, ¿no? En este caso se puede utilizar el divisor de voltaje. Vamos a convertir esa variación de resistencia del sensor, ¿no?, en una variación de voltaje. Es decir, ahora ya no va a variar solamente la resistencia, sino va a variar su voltaje, ¿no? Y el sensor lo podemos colocar en la parte de arriba o en la parte de abajo, dependiendo de la aplicación o del comportamiento que queramos a la salida. En este caso, por ejemplo, si lo colocamos en la parte de abajo, cuando la variable a medir, ¿no?, que en este caso puede ser una temperatura, si aumenta la temperatura, aumentará también la resistencia, eso también va a implicar que va a aumentar el voltaje de su salida, de este acondicionamiento. Perdón, profe, ¿pudiese repetir lo último? A mí se me cortó un poquito el sonido. Perdón la interrupción. No te preocupes, Javier. Les comentaba, si el sensor que van a utilizar, vamos a suponer que es de temperatura, al aumentar la temperatura, aumentas la resistencia del sensor. Si tú lo pones el sensor en esta parte de aquí, en la resistencia de abajo, también vas a aumentar el voltaje de salida. Es decir, el voltaje de salida va a ser proporcional a la variación de la temperatura. Aumenta la temperatura, implica un aumento de resistencia y por lo tanto también va a ser un aumento de voltaje. ¿Ok? No sé si ahora sí quedó, Javier. Muchas gracias. Ok. Pero ¿qué sucede si yo coloco el sensor aquí arriba? A ver quién me puede explicar. Yo ya lo expliqué aquí abajo, ¿no? Cuando lo coloco aquí abajo, aumento la resistencia, aumento la temperatura, aumenta la resistencia y aumento el voltaje. ¿Qué sucede si lo coloco aquí, el sensor, y esta queda fija? Pues el voltaje, si aumenta la resistencia, el voltaje va a ser menor, el de salida. A ver. ¿Cuál es tu nombre? Luis. Ah, Luis, yo no te había visto que te activó el micro. A ver, entonces, si aumenta la temperatura, ¿estás de acuerdo que ahora el sensor está arriba, ¿verdad?
Si aumenta la temperatura, aumentas esta resistencia, ¿no? Esta queda fija, ¿ok? Por lo tanto, el voltaje va a aumentar o va a disminuir. Disminuir. Ahí es correcto, ¿no? Igual, Tania, lo contestaste bien, disminuye el voltaje. Ujú. Muy bien, entonces, si se dan cuenta, por el simple hecho de modificar la posición de nuestro sensor en un divisor de voltaje, tenemos un comportamiento inverso, ¿no? En el primero era proporcional, ¿no? Y en el segundo es inversamente proporcional, ¿ok? ¿Sale? No sé si quedó claro. Bueno. Ahora bien, si ustedes aplican este circuitito, ya están aplicando un acondicionamiento de señal, ¿no? Llamado divisor de voltaje. Así de simple, ¿no? O sea, no es tan complejo. Aquí vemos un sensor de luz, que también se le conoce como fotorresistencias. Es un sensor, ¿no? Cuya variable a medir o censar, que en este caso es la luz, lo va a traducir en una variación del sensor en términos de resistencia. Es decir, va a variar su resistencia a medida de que aumente la intensidad de luz que incide en él o disminuya, ¿no? Entonces, si ustedes los han visto, pues son los que se utilizan para el apagado y el encendido de luces, ¿no? De forma automática, ¿no? Entonces son sensores a base de semiconductores, ¿no? Que lo que hacen es que dejan una película sensible a la luz, ¿ok? Y cuando incide la luz, lo que va a hacer es que va a aumentar los portadores del semiconductor, es decir, el flujo de electrones, ¿no? O los va a disminuir, ¿no? Si hay menos intensidad de luz. Entonces, eso va a permitir que exista una pequeña variación en su resistencia de este dispositivo, y esa variación de resistencia lo podemos utilizar precisamente para colocarlo en un divisor de voltaje, que es un acondicionador, para tener también una variación de voltaje a la salida, ¿sale? Es decir, convertimos la resistencia, que es una variación de luz, en una variación de voltaje, ¿no? En una variación de voltaje. Esta es la simbología que normalmente, o el dibujo esquemático precisamente del fotorresistor. Y si se dan cuenta, está constituido por dos terminales, ¿no? Como si fuera una resistencia, ¿no? Así de fácil. Nada más que aquí, por ejemplo, está expuesto el semiconductor para que cuando incida la luz aquí, haga que incite a los electrones y fluya, ¿no? La mayor cantidad de ellos. Aquí vemos un poquito más la figura física. Y este es el modelo matemático, ¿vale? Recuerden que la mayoría de los sensores, como son materiales, sus características varían de acuerdo a una variación de una variable física, pues es un poquito complejo a veces encontrar un modelo matemático exacto, ¿no? O una expresión matemática exacta. Entonces, la mayoría de ellos se pueden generar aproximaciones que se le llaman modelos matemáticos. En este caso, como la luz va a incidir en esta fotorresistencia y va a provocar una variación de resistencia,
lo que se hace en nuestro modelo matemático es involucrar precisamente esa variación de resistencia con la variación de luz. Y bueno, en este caso vamos a introducir la variable L, que es la variación de luz, ¿no? O la medición de luz, que se miden en luxes. Alfa, déjenme aquí, pues si no lo ven. Alfa, que está aquí como exponencial, es una constante, ¿no? Que depende del material. En este caso pues, son silicios, ¿no? Que va de 0.7 a 1.5. RL y RO son resistencias de acuerdo al nivel de luz, ¿no? En este caso, pues, podemos utilizar una resistencia característica que siempre le van a llamar RO, ¿no? Y una intensidad luminosa característico que es LO. Como que estos dos ya son constantes, ¿no? Y lo único que va a variar es esta L. Esta L, que es la intensidad de luz, va a depender de cuánta luz incide en este fotorresistor. Y bueno, esta es una constante, ¿no? Si ustedes observan la expresión, ¿ok? ¿Qué pasa si aumentamos la cantidad de luxes? ¿No? Es decir, esta L. ¿Qué pasa si aumenta? Lo demás queda constante esta parte, queda constante esta intensidad de luz característica y la resistencia característica, queda constante. Lo único que varía en esta expresión es esta L. ¿Qué sucede cuando esta L aumenta? ¿Cuál es el comportamiento final de la resistencia del fotorresistor? Va a ser más pequeño, ¿no? Ajá, va a ser más pequeño, ¿no? Es decir, que a medida que aumente la intensidad de luz que incide en el sensor, su resistencia va a ser más pequeñita, ¿va? Y eso permite que haya más flujo de corriente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando no incide luz? Es decir, que o la intensidad de luz es más pequeñita o empieza a disminuir, ¿no? Por supuesto. Entonces, la resistencia, ¿no? De nuestro fotorresistor va a ir aumentando, ¿no? O va a aumentar. Lógicamente, pues va a ir disminuyendo la intensidad de corriente que pasa a través de él. Entonces, podríamos decir que el comportamiento resistivo de este sensor es inversamente proporcional a la variación de luz. No sé si me dio a entender. Y a mayor luz, menor resistencia, ¿no? Ajá, así es. Muy bien, Javi. ¿Sí quedó claro los demás? Antes de avanzar. Sí, todo bien. Ok. Aquí en este circuito, ¿en dónde está mi sensor? ¿En la resistencia de arriba o en la resistencia de abajo? En la de abajo. De abajo, ¿no? En la de abajo. En la de abajo, perfecto. Ahí va. Entonces, ¿cómo obtengo el voltaje de mi sensor? Lo acabamos de ver, ¿no? Con la formulita esa, ¿no? Con el divisor de voltaje, ¿no? Que es la formulita, ¿no? Bueno, esta formulita se llama divisor de voltaje, ¿va? Esta formulita es el divisor de voltaje. ¿Cómo tengo el voltaje de mi sensor? Aplicando el divisor de voltaje, ¿va? Muy bien. En este caso, la resistencia del sensor, ¿no? Le voy a llamar RL, ¿no? Esta parte de aquí. Y por lo tanto, si aplico el divisor de voltaje, daría esto. Ojo, nada más que aquí.
Acuérdense que es el voltaje de entrada, ¿eh? Ahí se me había pasado. Aquí va el voltaje de entrada. Entonces es RL, la resistencia del sensor, multiplicado por la fuente, en este caso es un voltaje, entre la suma de las resistencias, que en este caso solamente son 2. La resistencia de arriba, le llamo así, IRL. ¿Dudas aquí en esta expresión? Disculpe, la V y la I, ¿qué significa? ¿Dónde? Terminando la fórmula. ¿Está? Al otro lado. ¿Dónde estaba? Pero más a la derecha. Ahí, eso. Este es el voltaje de entrada o de la fuente. ¿Es este? Ok, está bien. Gracias, ¿Va? Acuérdense que tenemos que tener, para tener un divisor de voltaje, pues necesitamos una fuente de voltaje, ¿no? Por supuesto. En este caso va a estar aquí. Esa fuente de voltaje, pues puede ser a través de una pila, básicamente una fuente de voltaje, ¿no? Regulada. Entonces, algo que nos proporcione un voltaje, ¿no? Constante. ¿Vale? Y estas son, pues, los dos elementos en serie. Uno tiene que ser una resistencia, ¿no? Fija, y el otro tiene que ser nuestro sensor, cuya variable física varía su resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Ok. Muy bien, Luis. Entonces, en este caso, esta BI pues va a ser nuestro voltaje de la fuente, ¿sale? Ahora, si aumenta la luz o la intensidad de luz, ¿qué va a pasar con el voltaje de salida? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Disminuye, ¿no? Porque era inverso. No, en ese caso aumenta, ¿no? Ya ven. Ahí está la polémica. A ver, acuérdense. Habíamos dicho que el comportamiento de la resistencia de nuestra fotorresistencia era inversamente proporcional con la intensidad de la luz, ¿no? Es decir, cuando aumentamos la intensidad de luz, su resistencia, ¿qué hace? Disminuye, ¿no? Sí. Es correcto. Entonces, si disminuimos la resistencia y la otra de arriba queda fija, ¿qué pasa con el voltaje, chicos? ¿Aumenta o disminuye? Por ley de Ohm, ¿no? Esta resistencia disminuye, ¿no? Entonces sería un voltaje, una fracción, ¿no? Del voltaje el voltaje de salida sería una fracción del de salida. Ajá. Pero si estamos de acuerdo, va a ir disminuyendo, ¿no? Porque la resistencia va siendo cada vez más pequeña, ¿no? Ok. Y en el caso contrario, cuando no incide luz en nuestra fotorresistencia, pues la resistencia en ese sensor aumenta y por lo tanto nuestro voltaje de salida va a aumentar. ¿Sale? Este voltaje de salida va a aumentar. Entonces, si queremos ese comportamiento de nuestro sensor, pues lo colocamos en la resistencia de abajo, ¿ok? Pero si no queremos ese comportamiento y queremos el caso contrario, que sean proporcionales, ¿dónde debo de colocar nuestro sensor? Arriba. Arriba, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Si yo coloco aquí mi sensor y esta resistencia la paso aquí abajo como fija, pues bueno, al aumentar la intensidad de luz, ¿no? Disminuye la resistencia, pero el voltaje de acá abajo va a aumentar. Entonces, aumenta la intensidad de luz y aumenta el voltaje. Disminuye la intensidad de luz, ¿ok? Y disminuye el voltaje. No sé si me da a entender. Hay que volver a repetir. Sí, Dani. Les comentaba que qué pasa si nuestro sensor queda aquí arriba y esta resistencia queda aquí abajo como fija, ¿no? Si aumentamos la intensidad de luz de nuestro sensor que estuviera aquí arriba, están de acuerdo que su resistencia disminuye.
¿ok? Como esta resistencia disminuye, el voltaje quedaría por acá, aumentaría. Entonces va a aumentar el voltaje en la salida. Cuando la intensidad de luz disminuye o no incide en este sensor, su resistencia aumenta. Entonces va a aumentar el voltaje de aquí, pero disminuye el voltaje de acá, a la salida. Entonces, cuando disminuye la intensidad de luz, también disminuye el voltaje de salida. Entonces son directamente proporcionales. El voltaje de salida es directamente proporcional a la intensidad de luz. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Va. El caso de abajo, profe, sería, por ejemplo, como el alumbrado público. O sea, no va. No, más bien el de arriba, ¿no? Disminuye la luz y entonces pasa la corriente, ¿no? Para que se active el alumbrado, ¿no? Así es. Va. Gracias. Venga. Igual ahí para tenerlo más claro, profe, el de entrada siempre va a ser el que dice usted que es arriba, donde tenga el voltaje de entrada. El voltaje de entrada en este circuito siempre es que está aquí en estos dos bordes, ¿no? Entre estos dos puntos. Es una fuente, vamos a decir. El circuito divisor de voltaje no funciona sin una fuente de voltaje, ¿no? Por supuesto. Sí, pero me refiero a la distribución de la resistencia. Dice que la resistencia de arriba, Ajá. digamos que de la línea de donde sale la resistencia siempre de arriba, va a ser de donde viene el voltaje de entrada, o cómo nos damos cuenta cuál es Sí, cuál. porque este es el tierra. Ok, entonces siempre la resistencia de arriba va a ser la que esté más pegada a la fuente. Vamos a decirlo así, que es la que está en la polaridad positiva de la fuente, va a ser, ¿no? Ah, ok, va. ¿Va? Gracias. Y esta pues es tierra, ¿no? La polaridad negativa. Entonces, pues la caída de voltaje pues va de más a menos, ¿vale? Muy bien. Bueno, no sé si tengan alguna duda de ya estamos acondicionando la señal de este sensor, ¿no? Este circuito ya estamos acondicionando la señal del sensor, convirtiendo la variación de la intensidad de luz en una variación de voltaje, ¿no? Si se dan cuenta, tan simple como es lo que hicimos ya, ¿no? Así de fácil. Ok, déjeme pasar a la otra. ¿Se trabó o fue mi equipo? Se trabó, creo. Ok. ¿Sí alcanzan a ver esta, chicos? Un poquito más. ¿Sí? ¿Sí ven la diapositiva, chicos? Bueno, Sí, sí se ve. Bueno, yo sí. va, ok. Va. Aquí estamos aplicando, estamos aplicando nuevamente el divisor de voltaje, es decir, estamos acondicionando estos dos interruptores. Ya los conocen, ¿verdad? Los interruptores, ¿verdad? Sí, profe. Ahí le llaman también los push button, ¿no? Me imagino.
Entonces, aquí simplemente lo que les quiero mostrar es que ustedes cuando utilicen los interruptores del botón, ¿no? Que le llaman, o los push button, existen dos tipos, ¿no? Normalmente abiertos y normalmente cerrados, ¿ok? Eso se refiere a cómo está predispuesto el interruptor sin ser activado el botón, ¿no? Si sus contactos están, así que están unidos, ¿no? O están abiertos antes de accionarlo. La mayoría de las veces se utilizan los normalmente abiertos, que son los que no están unidos sus contactos o sus terminales, que son estos, ¿no? Cuando ustedes utilicen este tipo de interruptores en accionar algún circuito o accionar a la medición de un sensor, lo más recomendable es utilizarlos a través de este acondicionador de señal, a través del divisor de voltaje. ¿Ok? ¿Qué ventajas se tiene? Pues bueno, van a tener un poquito más de estabilidad en cuanto a los rebotes que generan los voltajes de las terminales del interruptor. Porque estos, si ustedes lo accionan, van a estar así que uniéndolos en diferentes tiempos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es colocar el interruptor ya sea en la resistencia de arriba o ya sea en la resistencia de abajo. Y simplemente depende de la aplicación. Si lo conectan aquí arriba, el interruptor, cuando ustedes lo accionan, lo que van a hacer es proporcionar el voltaje a su circuito, ¿no? O lo van a accionar, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque están uniendo estos dos terminales que unen los voltajes, por ejemplo, de 9 volts, ¿no? Una pila. Pero cuando lo ponen en la parte de abajo, cuando ustedes la accionan el interruptor, que es decir que van a apagar o van a desactivar su circuito. Entonces, por eso les comentaba, dependiendo de dónde quieran el interruptor, es la aplicación. Uno lo activa y el otro lo desactiva. No sé si me dio a entender. Está muy sencillito. Sí, perfecto. Ok. ¿Qué pasa cuando tenemos un sensor que su comportamiento es como un interruptor? Pues normalmente se coloca a través de un divisor de voltaje, ¿no? Ya que ustedes coloquen aquí su sensor aquí arriba, ¿no? De aquí arriba o aquí abajo, ¿no? Dependiendo. Aquí están los termistores, ¿no? Ok, acuérdense que los termistores, pues es un sensor de temperatura cuya variación va a ser a través de su resistencia en sus dos terminales. Hay de dos tipos. Lo que vamos a utilizar más es el tipo NTC. NTC se refiere a que tiene un coeficiente de temperatura negativo. ¿Qué significa esto? Que si yo voy aumentando la temperatura, la resistencia, ¿cómo se comportaría, chicos? No sé si se acuerdan de este tipo de sensores. ¿No? Hola, hola, Tani. ¿Mande? ¿Tú te acuerdas de los tipos de sensores, de los termistores? No, profesor, eso sí no lo vi. A ver, vamos a ver. ¿Qué lo debe de tener?
Profesor. ¿Ya me escuchan? Sí, profesor. Ah, ok. Sí, doctor. Bueno, les comentaba, los termistores tenemos dos tipos. El de coeficiente de temperatura negativo y el de temperatura positivo. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Simplemente su variación de la resistencia con respecto a la temperatura. Una va a aumentar y la otra va a disminuir. En el caso del coeficiente de temperatura negativo, cuando aumentamos la temperatura, la resistencia disminuye, ¿no? Y en el caso del positivo, cuando aumentamos la temperatura, la resistencia aumenta, ¿no? Así de simple, ¿no? Si lo quieren visualizar así. Uno es inversamente proporcional, que es el NTC, y el otro es directamente proporcional. ¿A qué me refiero esto? Que si yo aumento la temperatura, voy a aumentar la resistencia de este termistor. Si yo aumento, en el otro caso, si yo aumento la temperatura, voy a aumentar también la resistencia, ¿ok? Déjenme ponerles aquí rápidamente la curva de los termistores. Para que lo tengan aquí, déjenme poner la imagen. No sé si ya lo vieron. Déjenme. Espérenme. No sé si ya lo llegan a ver, chicos. ¿Sí lo ven? Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Bueno. Miren, esta parte de aquí, si se alcanza a ver, déjame aumentar un poquito. Ahí está. Ok, también. Este es el termistor, el comportamiento de la, bueno, se llama curva característica, ¿sale? El comportamiento de la temperatura con respecto a la resistencia, ¿sale? Entonces aquí son resistencias, ¿no? El eje vertical es la variación de la resistencia. Y el eje horizontal es la variación de la temperatura, ¿ok? Entonces, si ustedes observan, es que por el caso del termistor tipo PTC, es decir, coeficiente térmico positivo, al aumentar la temperatura va a ir viéndose un aumento de la resistencia, ¿no? Son directamente proporcionales. Aunque aquí fíjense que la curva está muy complicada, ¿no? Está muy pronunciada, ¿sale? Hay un comportamiento suave, ¿no? Casi de 0 a 100 grados. Es un comportamiento muy suave y la variación es muy pequeñita. Si se dan cuenta, la resistencia es muy pequeña, la variación. Y después llega de 110 más o menos hasta
hasta unos 180, 90, la variación de resistencia es muy grande, ¿vale? Y después se vuelve a suavizar, ¿vale? Entonces, este tipo de curvas en la práctica suele ser muy difícil de caracterizar o calibrar, ¿no? Entonces, por esa razón, que bueno, una ventaja que se tiene con este tipo de termistores es que son proporcionales, ¿no? a la temperatura. Pero la desventaja es que su curva es muy compleja, ¿no? Para suavizarla, ¿no? Para hacerla casi lineal, ¿no? Es decir, lo más ideal es que fuera una línea recta, ¿no? Así. Es lo que se busca siempre que se comporten los sensores, ¿no? Y si se dan cuenta, este es muy complejo, ¿no? Suavizar esta curva es muy complejo. Pero observen el otro tipo de termistor, los NTC. Estos termistores de coeficiente térmico negativo, lo que ustedes observan es que cuando yo aumento la temperatura, esta temperatura, cuando yo la aumente, va a ir disminuyendo la resistencia. Y se dan cuenta, es casi muy lineal, ¿no? Casi muy lineal. Entonces, este comportamiento de este termistor es muy bueno, ¿no? Porque es muy proporcional a la variación de la temperatura, ¿no? Es decir, casi varían de la misma magnitud, ¿ok? Entonces, a pesar de que al aumentar la temperatura disminuye la resistencia o al disminuir la temperatura aumentamos la resistencia, su comportamiento es muy suave. Es por esa razón que en la mayoría de los circuitos que utilizan ese tipo de sensores, todos van a encontrarse, todos en la mayoría, si no hasta podría decir casi todos los circuitos con termistores, van a ser de tipo NTC. Por esta razón, chicos, porque su curva característica es muy suave, ¿ok? No sé si me di a entender. Aquí, hasta aquí. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profesor, todo bien. Ok. Y observen aquí, hay otra curva característica que se vino aquí en esta imagen. Esta imagen, ¿sí la alcanzan a ver esta curva? La que estoy señalando con el cursor verde. ¿Se lo alcanzan a ver? Sí, profe. Bueno, esta curva es una curva característica tipo de una resistencia de platino. A esa resistencia de platino, pues se le conoce como sensor RTD, ¿no? Entonces, si lo queremos ver, este es un sensor RTD. Este. ¿Y qué observan? También tiene una variación muy suave, ¿no? Muy lineal. ¿Ok? Pero el comportamiento de la variación de resistencia de los RTD, si se dan cuenta, no es tan brusco, es decir, no varía tanto la resistencia. Casi podemos decir que se vuelve constante en una gran variación de temperatura. Por supuesto, no vamos a utilizarlo a 300 grados centígrados, ¿no? Ni a 0 grados. Nuestros sensores de temperatura, pues más o menos van a andar entre 100 grados a lo mucho, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la variación de resistencia de este tipo de sensores RTD en 100 grados es muy pequeñita, ¿no? Si ustedes lo quieren ver aquí, ¿no? La variación de resistencia es muy pequeñita, casi imperceptible, ¿no? Para los circuitos. Es decir, si tú lo metes en un divisor de voltaje, ojo, si tú metes en un divisor de voltaje ¿cómo se llama? Este sensor RTD, pues la variación del voltaje va a ser casi imperceptible, ¿no?
¿qué te gusta? Hablamos unos 10, 20, 50 milivolts o 100 milivolts a lo mucho, ¿no? Entonces, pues eso inclusive puede ser el ruido de la fuente, ¿no? Entonces, a veces este tipo de sensores que tienen muy poca variación de su variable, ¿no? No conviene, ojo, no conviene utilizarlo en un divisor de voltaje. Necesitamos otro circuito acondicionador que me permita tener una variación de voltaje más grande que este, ¿sale? Por esa razón, este sensor RTD, ¿no? No se utiliza o no se acondiciona en un divisor de voltaje, que es muy raro que lo vayan a ver en un divisor de voltaje, porque su variación es muy pequeña, ¿vale? Y el divisor de voltaje casi se vuelve imperceptible en ese sentido. Pero ojo, observen el NTC. El NTC, su variación es muy grande, ¿no? Entonces, cualquier variación de grados, va a haber una variación de resistencia y eso nos permite tener una variación de voltaje. Entonces, el NTC, el termistor, sí puede ser utilizado en un divisor de voltaje. ¿Ok? No sé si me di a entender, chicos. Sí, pues bien, o me regreso. Javier. Todo bien, profe. Ok. Tania. Entonces, ¿desde dónde, Tania? Te repito. Tú dime. Ok. Les comentaba que aquí tenemos 3 sensores, ¿sale? 3 curvas de 3 sensores. 2 son del termistor, ¿no? Este es PTC, el otro es NTC y el otro sensor es RTD. ¿Vale? El RTD. Bueno, esto ya les expliqué que es parte del termistor, ¿no? Uno es con coeficiente positivo y otro es coeficiente negativo. Bueno, el RTD es un sensor de temperatura cuya variación es muy pequeña, ¿no? Es muy lineal, ¿no? Es muy bueno eso, ¿no? Que sea muy lineal, pero la variación es muy pequeña. Les comentaba que como si su variación es pequeña de resistencia, traducido en una variación de voltaje, pues también va a ser un variación de voltaje muy pequeño. Si yo lo coloco este sensor en un divisor de voltaje, lo más probable es que no pueda percibir el cambio de la temperatura con pequeñas variaciones de voltaje, ¿no? Entonces, no conviene utilizar este RTD en un divisor de voltaje. Hay que utilizar otro tipo de acondicionamiento, ¿no? Ese tipo de acondicionamiento, pues, es el puente de Winston, ¿no? Ahí está su ventaja del puente, ¿no? Que no tiene este, ¿ok? Pero bueno, entonces por esa razón es que este RTD rara vez lo van a visualizar en un divisor de voltaje como acondicionador. Eso fue lo que comenté, Tania. Ok, entonces acuérdense que no se utiliza por su curva característica. Está muy complicada hacerla homogénea, bueno, en este caso lineal, más bien. Hacerla lineal es muy complicada. Por esa razón, bueno, pues sí existe, sí se llega a vender a veces, pero bueno, es muy raro, ¿no? El que se utiliza más es el NTC. Y ustedes observen que todavía el NTC
todavía es más grande su variación que el RTD, ¿no? Y además el NTC, este termistor, es mucho más barato que el RTD, mucho más barato, ¿vale? ¿Cuál es la desventaja, vamos a decirlo así? Que son inversamente proporcionales, ¿no? El NTC, cuando aumenta la temperatura, disminuye la resistencia. Y el RTD es proporcional, es decir, cuando aumenta la temperatura, aumenta la resistencia. Pero bueno, eso es como que lo que quería mencionarles, ¿ok? Aquí vemos algunas aplicaciones utilizando este tipo de sensores, ¿no? Los termistores se utilizan en la mayoría de los casos como controladores de temperatura en el aire acondicionado que vemos en los edificios, en las casas, etcétera. Bueno, utilizan siempre un termistor NTC. También lo vamos a visualizar si desarmamos a las alertas de temperatura, ¿no? Como es en el caso del aceite del carro, de un automóvil, ¿no? Normalmente vamos a someter a altas temperaturas en nuestro sensor y el que más conviene es el termistor, ¿no? El control del motor, ¿no? Por ejemplo, basado en la temperatura, también se utiliza un termistor, ¿vale? ¿Qué otra aplicación? En las incubadoras, ¿no? Muchas veces es el más confiable el termistor que el RTD, ¿no? Entonces, en las incubadoras, en los bebés, para sensar la temperatura o controlar la temperatura, se utiliza también el termistor. Que me ven, aquí está. Bueno, es lo que les comentaba, ¿no? La parte también para medir el flujo de aire, ¿no? O la respiración, por ejemplo, de una persona, por ejemplo, un bebé, ¿no? El termistor es muy sensible porque su variación es muy grande. Entonces, al momento de que ustedes lo acercan, por ejemplo, a la nariz, disminuye la temperatura o aumenta la temperatura, ¿no? Cuando sale aire y cuando entra aire. Entonces, esa pasta de la disminución de la temperatura o aumento de la temperatura, vamos a visualizarlo en una variación grande de resistencia. Y esta variación de resistencia lo que haces es utilizarlo en un divisor de voltaje para tener una variación de voltaje y esa variación de voltaje te esté dando un indicador, ¿no? Puede ser un sonido, ¿no? Para que estés visualizando la respiración. O puede ser una alarma con una luz, ¿no? Simplemente es monitoreo, ¿no? No vas a medir la temperatura, ¿no? Entonces lo que quieres nada más es medir el flujo de aire. Ok, vamos a ver otro tipo de acondicionamiento. Ya quitamos un poquito la parte del divisor de voltaje. Este acondicionamiento se le conoce como potenciómetros. Ya han utilizado los potenciómetros, ¿no? No son términos nuevos para ustedes, ¿no? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Ok. ¿Qué es un potenciómetro, chicos? Así rápidamente. ¿O qué recuerdan que es un potenciómetro? Pues una resistencia variable, ¿no? Ok. ¿Cuántas terminales tiene? 3. Perfecto. 3. ¿Las 3 son fijas o hay una variable? Hay una variable, ¿no? Ajá. Normalmente esa variable, esa terminal variable, ¿en dónde se encuentra? En medio. Muy bien.
¿Sale? Entonces, el potenciómetro, pues, como ustedes dicen, es una resistencia variable. Pero esa resistencia variable lo lograron al colocar 3 terminales, ¿no? A esa resistencia. 2 terminales en sus 2 extremos son, pues vamos a decirlo así, son resistencias fijas, ¿no? Y, no sé, ahí Víctor no sé si hablar, no sé, no activo su micrófono. Bueno, tenemos 2 terminales fijas, ¿no? En un potenciómetro. Esas terminales fijas siempre están en los extremos, ¿no? Del potenciómetro. Esa es la resistencia máxima que nos puede proporcionar ese dispositivo, ¿no? Y tenemos una terminal que normalmente está conectado en la terminal del medio y se le llama a veces cursor. Ese cursor lo que va a hacer internamente va a variar su posición, ¿no? Dentro de la resistencia, y eso va a permitir que va a estar variando la resistencia entre ese punto y un extremo, ¿no? Ya sea de este punto acá o de este punto acá. Entonces va a estar variando la resistencia. Pero bueno, ¿qué ventaja tiene en este caso este tipo de potenciómetros para poder acondicionar una señal? Pues muy fácil. Si estamos variando resistencias, también estamos variando un voltaje. ¿Ok? Entonces también vamos a tener un voltaje a la salida de acuerdo a la variación de nuestro potenciómetro, ¿no? En este caso de nuestra cursor, ¿no? Que se encuentra en la posición del medio, ¿no? Esto es posible siempre y cuando, acuérdense, que nuestro sensor, nuestro transductor, haga que este potenciómetro varíe, ¿no? De posición, es decir, aumente la resistencia, aumenta la resistencia o disminuya la resistencia, ¿no? Va a depender. Entonces, el potenciómetro por sí solo, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero cuando este cursor lo conectas a un sensor, ¿no? Que haga que este sensor varíe, pues vamos a encontrar la variación de la variable física con respecto a la posición del potenciómetro, y eso va a traducirse en una variación de voltaje, ¿ok? Ahorita vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Pero bueno, ¿dudas con el potenciómetro? No, doctor, ninguna. Va. Muy bien, en este caso un ejemplo, conecté una fuente, 9 volts, por ejemplo, no sé, 12 volts, lo que ustedes gusten. Lo conecté en sus 2 extremos del potenciómetro, ¿no? Y el punto medio del potenciómetro lo conecté a un foco, ¿no? Aquí lo ven, aquí este foquito. Si ustedes observan, este foquito va a aumentar su intensidad o va a disminuir su intensidad de luz. ¿De qué va a depender? De la posición que tenga este cursor de este potenciómetro. Si la posición de este cursor de este potenciómetro está hasta arriba, la intensidad de luz, ¿cómo va a ser? ¿Muy grande o muy pequeña? ¿Sí me di a entender en la pregunta? ¿Ah? Otra vez. Estamos conectando un potenciómetro de esta manera, ¿no? Con una fuente de voltaje y un foco, ¿no? Una lámpara. Ok, me dice Excel. Va a ser muy pequeña porque habrá mucha resistencia. No. Ojo, si este cursor está hasta aquí arriba, la resistencia que vamos a tener del punto del cursor con respecto a tierra es la máxima, ¿no?
Si la resistencia es máxima, tenemos el voltaje máximo, que es este. Entonces la intensidad de luz de esta lámpara va a ser máxima. ¿Sale? Acuérdense que entre más resistencia, mayor voltaje. Y si hay mayor voltaje, pues mayor es la intensidad de luz, ¿no? En la lámpara. Muy bien. ¿Qué pasa si el potenciómetro pues, va al otro extremo, ¿no? O a medida que va bajando el cursor, pues la resistencia va disminuyendo, ¿no? Entonces el voltaje entre el cursor con respecto a tierra, pues es un voltaje también pequeño, ¿no? Y por lo tanto ese voltaje está directamente proporcional a la lámpara, es decir, está conectada a la lámpara. Entonces su intensidad de luz de esta lámpara va a ir disminuyendo. ¿Cuál es una aplicación típica? Por ejemplo, el dimmer, ¿no? El dimmer que ustedes utilizan en sus casas, en los hogares, en una habitación, en un cuarto, en la sala, lo que ustedes gusten, tienen un dimmer, ¿no? Que es una perilla que están utilizando, en este caso están agarrando el cursor del potenciómetro y le dan vuelta hacia la derecha o le dan vuelta hacia la izquierda, ¿no? Y observan que la intensidad de luz del foco va aumentando o va disminuyendo, ¿no? Ustedes lo regulan de forma manual, ¿no? No sé si lo llegarán a ver. Sí, es para bajar la intensidad de luz, ¿no? El Ujú. foco. Exactamente, entonces están utilizando un potenciómetro precisamente para hacer esas variaciones, ¿no? De resistencias. Y bueno, ahorita vamos a ver. Nada más era para que entendieran un poquito el comportamiento del potenciómetro, ¿no? En serie. Bueno, antes de pasar a esta, ¿tienen una duda aquí? De este circuito. ¿No? Perfecto. Ok. Aquí vamos a utilizar un circuito, así que vamos a condicionar nuestro circuito con un potenciómetro. Ustedes observan aquí esta parte de aquí. Va a ser un resorte, ¿no? Que se lo llaman muelles. Y este va a ser, si las flechitas, aquí le aplicas una fuerza. Esta fuerza, al presionar aquí, lo que va a hacer, si ustedes observan, bueno, aquí están unos resortes que va a amortiguar la fuerza, ¿no? Está conectada físicamente a una varilla, ¿no? Y esa varilla lo que va a hacer es, va a mover la posición del potenciómetro, ¿no? Ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ok? Entonces estamos traduciendo una variación de fuerza en una variación de resistencia a través de la funcionalidad de un potenciómetro. Entonces, si aumenta la fuerza en este muelle, lo que va a hacer aquí es que el potenciómetro se va a ir alejando hacia la derecha, ¿no? Hacia acá. Y si disminuye la fuerza, ¿no? O la presión, en este caso el potenciómetro, el cursor se va a ir hacia la izquierda, ¿no? ¿Eso cómo se traduce? Si ustedes observan aquí, el potenciómetro necesita una fuente de alimentación. Entonces, se aplica igual que el circuito anterior, ¿no? Entonces aquí, cuando aumentamos la fuerza, disminuimos, ¿no? Disminuimos la resistencia. Y al disminuir la resistencia, disminuimos el voltaje. Ahora, si disminuimos la fuerza, aumentamos la resistencia. ¿Y eso qué implica? Estamos aumentando el voltaje de salida. ¿Ok?
No sé si quedó claro la explicación de este potenciómetro como acondicionador de señal. ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Va. Estamos traduciendo la fuerza de este sensor en una variación de voltaje. ¿Ok? Simplemente utilizando un potenciómetro con la fuente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son acondicionadores de señales muy baratos, muy sencillos y muy fáciles de entender, ¿no? O de conectar. Aquí lo complejo se vuelve ahora sí que el mecanismo mecánico, porque pues estos tienen desgastes, ¿no? Entonces a veces, pues, como todo cuando implica algo mecánico, un desgaste, pues bueno, esto hay que estarle dando pues ciertamente mantenimiento o cambiándole regularmente el potenciómetro, ¿no? Para que funcione adecuadamente. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí, chicos, con antes de pasar al otro condicionamiento? No, pero pues acabo bien. Ok. Vamos a lo que se le llama puente de Winston, ¿no? El puente de Winston, pues bueno, se le llama así porque lo hizo muy popularizado, ¿no? Charles Winston, ya desde 1843. Esta configuración, ¿no? De tipo puente se utilizó para medir resistencias, ¿no? Desconocidas, ¿no? Porque pues en aquel entonces pues no había un voltímetro, ¿no? Ni ohtmetros. Entonces, este puente lo que nos permite es medir resistencias muy pequeñitas o que varían sus valores muy pequeños. Si ustedes observan, el puente siempre está compuesto por 4 resistencias, ¿no? R1, R2, R3 y R4, ¿no? Siempre. Y igual que el divisor de voltaje, igual que el potenciómetro, requieren una fuente de alimentación. Bueno, esta fuente de alimentación se conecta de esta manera. Si ustedes observan, hay dos resistencias en serie, y esas resistencias en serie se encuentran en paralelo entre sí, ¿no? Entonces, si vemos ese tipo de configuraciones, se dice que es una configuración de tipo puente, ¿vale? Entonces, más o menos para que memoricen la configuración y sepan que eso se trata de una configuración tipo puente. Todavía en la actualidad se llega a utilizar este tipo de puentes porque, como les comentaba, hay sensores, por ejemplo, de temperatura, que son los RTDs, cuya variación de resistencia es muy pequeñita, casi imperceptible. El puente de Winston lo que nos permite es mayor sensibilidad en la variación de la variable física, ¿ok? Pequeña variación que se tenga en el puente de Winston, en la salida de su voltaje es muy grande, ¿no? Entonces eso nos permite un poquito utilizar este acondicionador cuando la variable física a medir o a controlar, su variación es muy pequeña, ¿sale? Entonces, ¿cuándo voy a utilizar el puente de Winston? Cuando nuestra variable física a controlar o a medir sea muy pequeña, ¿no? Entonces, no solamente el puente de Winston se puede utilizar, ¿no? Para medir impedancias o utilizarlo por medio de sensores de resistencia. Yo también puedo utilizarlo para capacitores, ¿no? Que tenga variación de capacitancias o nuestro sensor tenga una variación de su inductancia. Entonces también se puede utilizar el puente de Winston, ¿ok? Entonces vamos a visualizarlo mucho en la parte de instrumentación electrónica, ¿ok? Pero bueno,
¿Qué ventajas tiene? Una, es muy sensible a pequeños cambios de la variable física. 2, no está tan complicado su funcionamiento. Es muy barato. ¿Qué desventajas se tiene? Bueno, como utilizan 3 resistencias fijas y una variable que es el sensor, a veces esas 3 resistencias fijas suelen ser un poquito complicadas encontrar sus valores, ¿no? Comercialmente. ¿Ok? Entonces, a veces el ajuste o el acondicionamiento a través de los puentes se vuelve muy tedioso o muy laborioso por los valores que presentan las resistencias, ¿no? Del puente. Pero bueno, ya fuera de esa desventaja, pues la mayoría son ventajas, ¿ok? ¿Cómo lo podemos conocer? Por medio de estas dos configuraciones. Y si ustedes se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Esta configuración de aquí no tiene mucho sentido. Es decir, esta configuración es la misma que esta, ¿no? No sé si lo alcancen a ver. Si lo ven, esta es nuestra fuente de voltaje. Aquí está. Este está de forma como rombo, ¿no? Este está de forma rectangular. Pero ambos están conectados igual, ¿no? No hay diferente conexión. Tanto el A como el B es exactamente el mismo circuito. Nada más que este se le llama configurado de tipo puente, ¿no? Igual que esta. No sé si llegan a ver que es lo mismo. ¿Sí, chicos? Ok. ¿Cuál es el, pues vamos a decirlo así, el diseño para hacer este tipo de puentes? Un simple divisor de voltaje. Así de fácil, ¿no? ¿Dónde van a aplicar el divisor de voltaje? Acuérdense que aquí está conectada la fuente, ¿no? Estos dos extremos. Van a aplicar el divisor de voltaje entre el 1, ¿no? Y el 4. Ok. Aquí ustedes ven. ¿Me pasé? Aquí está. Estoy aplicando el puente de Winston en nuestro sensor, ¿no? Aquí hay un sensor. Y este sensor es de temperatura, ¿no? Vamos a suponer que es un termistor NTC, ¿ok? Estas 3 resistencias son fijas, ¿no? El puente necesita una fuente de voltaje, que aquí está, ¿no? B más, ¿no? Aquí está B más con respecto a tierra, ¿no? El voltaje salida va a estar en el punto A y el punto B, ¿ok? Entre los dos bracitos del puente. ¿Cómo calculamos el voltaje de punto A? Mediante un divisor de voltaje de estas dos, ¿no? ¿Y cómo calculamos el voltaje en el punto B? Igual, con el divisor de voltaje de estas dos resistencias. Claro está que estas resistencias R1, R2 y R3 son fijas. Y esta resistencia, ¿no? Es la resistencia del termistor, que es variable. Va a depender de la temperatura, chicos, ¿no? Entonces, el puente va a estar variando su voltaje porque el sensor varía, ¿no? Entonces, si yo saco el divisor de voltaje, por ejemplo, en el punto B, aplico el divisor de voltaje en esta resistencia, ¿no? Entonces, voy a multiplicar el valor de la resistencia de este sensor. Aquí. Ahora, aquí apliquen el divisor, ¿no? Para el punto B. Este punto B, voltaje B, van a aplicar el divisor en esta resistencia. Aquí está. Aquí está. Esta es la modelo matemático. Y este es R2, ¿no?
Es decir, multiplicamos este por la fuente, que es B. Aquí está B, la fuente, entre la suma, ¿no? Aquí está la suma. Menos el voltaje en el punto A. El voltaje en el punto A es a través de esta resistencia. Se aplicó el divisor de voltaje de esta resistencia, que va a ser igual a R3 por el voltaje de la fuente entre la suma de R1 y R3. Aquí está. Y esta es la expresión del voltaje de salida del puente. Si se dan cuenta, pues no hay mucho para el diseño, ¿no? No está muy complejo. ¿Cuándo decimos que el puente está equilibrado? Porque van a escuchar mucho ese término. Equilibra tu puente, es decir, llévalo en un punto de equilibrio en el cual el voltaje en el punto A sea el mismo al voltaje del punto B. Es decir, que este al restarse nos dé cero. Eso se le llama equilibrio del puente. ¿Para qué se utiliza? Vamos a verlo posteriormente, ¿no? Pero bueno, ¿qué necesitamos hacer para equilibrar el puente? Lograr que este punto aquí tenga el mismo voltaje que en este punto acá. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de esta relación. Aquí está. En este caso, RO pues va a ser la resistencia característica de nuestro sensor. Bueno, esta relación no se les olvide porque se utiliza para el diseño del puente. Recuerden que podemos analizar o podemos diseñar nuestros puentes. ¿Dudas, chicos? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Hay veces, pero lo van a también que ser conscientes de ello. Hay veces que ustedes van a visualizar diagramas electrónicos que no solamente tienen un sensor, tienen dos. Entonces a veces se ponen en contrapuesto de uno al otro, ¿no? En los puentes Winston se puede utilizar dos sensores sin problema alguno, incluso 3 o 4, ¿no? Máximo. Pero entre más sensores estén involucrados en el puente, es un poquito más difícil de llevarlo, ponerlo a puesta a cero, ¿no? O equilibrarlo. Entonces es muy importante que si vamos a utilizar el puente de Winston, solamente utilicemos un solo sensor, ¿no? Para facilitarnos un poquito la parte de la calibración, ¿no? O llevarlo a equilibrio. Ok. Bueno, las ventajas del puente de Winston ya se los había mencionado. Se vuelve un poquito más sensible, ¿no? A las pequeñas variaciones de nuestra variable a medir o a controlar, ¿no? Su configuración es muy simple, no es muy cara, es extremadamente barato ese acondicionamiento, ¿no? El problema aquí, como les comentaba, es los valores de las resistencias, a veces no son tan comerciales, ¿no? Pero bueno, podemos sustituir resistencias por capacitores, que eso también es típico, aunque a veces ustedes ya no lo aplican porque casi la mayoría de los sensores también los están convirtiendo a que den ya la señal pues, de tipo más lineal o digital, ¿no? Inclusive, ¿no? En los más sofisticados, ¿no? Por cierto, sí, sí realizaron su entregable todos, que me faltaron varios, ¿eh? Sí, profe, apenas el último día lo subí. ¿Sí? Perfecto. ¿El de sensores? Ajá. Ah, vale, sí. Ah, ok. ¿Sí lo hiciste, Javier? Sí, profe. Sí, sí. Ah, ok. Entonces, me falta todavía calificártelo a ti. Miren, este es un ejemplo, ¿no? Y bueno, es lo que vamos a encontrar siempre en los puentes de Winston, ¿no? Para cambios pequeños de resistencia,
se utilizan los puentes de Winston, ¿no? Ya lo habíamos comentado, ¿no? Un sensor resistivo con pequeños cambios son las galgas extensiométricas, ¿no? Que normalmente se utiliza para medir deformaciones o fuerzas, ¿no? Entre las membranas de estos sensores, ¿no? Bueno, muchas veces se utiliza para ver fracturas en estructuras metálicas, ¿no? O en mecánicas, o simplemente medir deformaciones, ¿no? En los materiales. Bueno, esas galgas extensiométricas siempre los van a visualizar. Su circuito acondicionador siempre va a ser un puente de Winston, ¿no? Porque su variación de este tipo de sensores de las galgas son muy pequeñitas, ¿no? Entonces, un divisor de voltaje como tal no nos va a servir, ¿no? Necesitamos utilizar un puente de Winston. Entonces, esta parte de aquí, el voltaje en BM, aquí el voltaje BM, va a ser igual al voltaje A menos el voltaje B. El voltaje A lo aplicas a través del divisor de voltaje, de este punto, de este brazo del robot, digo, del brazo de puente, ¿no? Entonces, este bracito del puente, aplicas el divisor de voltaje para encontrar el voltaje en el punto A. Y el voltaje en el punto B lo aplicas el divisor de voltaje de este bracito, que está de este lado. Entonces, estas son las expresiones. B, voltaje X, es el voltaje externo, ¿no? Puede ser voltaje de entrada, ¿no? O la fuente de alimentación, como quieran llamarle, ¿no? Puede tener diferentes nombres. Pero bueno, es el que alimenta el puente. Aquí aplicamos el divisor y simplemente restamos BA menos BB, ¿no? Y factorizamos el voltaje, ¿no? Que es el voltaje externo, y nos queda esta expresión. Esta expresión se utiliza para predecir el voltaje de salida o diseñar, ¿no? El puente. Ok, el último acondicionamiento de señal, ¿no? Un último acondicionador de señal. Son los llamados amplificación de señales, ¿no? Son aquellos amplificadores que van a aumentar la señal, van a disminuir la señal, las van a integrar, derivar, sumar, restar, etcétera, etcétera. Todas esas configuraciones que nosotros vimos, ¿no? La clase anterior, entran en la categoría de amplificación de señal. En el acondicionamiento de señales, entran en esta categoría, ¿vale? Los más comunes que vimos la clase pasada son el inversor, ¿no? Aquí está. Es el inversor, que es esta configuración. Es el no inversor, que es esta configuración. El seguidor de voltaje. El sumador, ¿no? Sumador, inversor, por supuesto. El amplificador restador o diferencial, que es un restador. El derivador, también ya lo vimos. Que nos faltó no sé si llegamos a la parte de la simulación del derivador y integrador. No sé si lo checamos. Sí nos faltó, ¿no? Simular esa parte. Sí. Ok. Bueno, el día jueves vamos a simular esas dos, pero ya utilizando nuestros circuitos acondicionadores, ¿no? Aquí vemos los encapsulados por si llegaran a visualizar en un circuito electrónico estos chips TL082. Se trata de un chip que tiene dos operacionales internos y en este caso esos dos operacionales comparten la misma fuente de alimentación, ¿sale?
¿Sí lo han llegado a ver este, TL082? ¿Sí lo han visto, chicos, o no? No, yo no. ¿No? Bueno, cuando vean un integrado TL082, pues ya saben que son dos op-amps, ¿no? Internamente son dos op-amps. Este también es muy común en los circuitos de aplicación, es el LM386. Es un amplificador operacional, ¿no? El 741, que ya lo hemos visto y trabajado en el simulador. Uh-huh. Este, como ustedes observan, tiene 4 amplificadores operacionales internamente, ¿no? Entonces, son muy utilizados estos tipos de circuitos integrados que tengan 4 amplificadores, porque el amplificador de instrumentación por lo menos requiere 3 amplificadores. Entonces, recordemos que un poquito aquí, que lo que se busca es que tengan las mismas características los amplificadores que utilicemos dentro de nuestros circuitos, ¿no? Para poder predecir el comportamiento. Entonces, en un solo chip, el fabricante ya nos facilitó esa parte, ¿no? Ya no necesitamos comprar 4 integrados, ¿no? De forma independiente. Simplemente con que compremos un circuito integrado que contenga ya los 4, se nos facilita mucho, ¿no? La configuración, el espacio, etcétera, ¿no? Ok, el TL082 ya lo vimos. 358 y el 339, ¿no? El LM339 no es propiamente un amplificador. Uh-huh. Es un comparador, ¿no? No sé si tengan dudas hasta aquí, chicos. No, al parecer no, doctor. ¿No? Perfecto. Bueno, hay varios circuitos. Yo les puse aquí los más, vamos a decir, los más utilizables o más comerciales, ¿no? Hay de diferentes fabricantes, por supuesto. Está Motorola, National, Signex, la parte de los analog device, ¿no? Entonces hay muchos fabricantes de chips que tengan los op-amps. El Burr Brown también, el Texas Instruments, ya lo mencioné, ¿no? Entonces todos esos fabricantes pues se dedican a hacer este tipo de chips, ¿no? Que tengan integrados con el operacional, y la excepción no es con el amplificador de instrumentación, ¿no? Todos también van a fabricar este amplificador de instrumentación. ¿Por qué es importante el amplificador de instrumentación? Porque es muy sensible y presenta ciertas ventajas con respecto al amplificador no inversor o los que conocemos ahorita, ¿no? Hasta el momento. Bueno, ya no me dio tiempo de introducirlos ya más a la parte del amplificador de instrumentación. La clase que viene, que vamos a meternos un poquito en la parte del amplificador de instrumentación. Les voy a dejar ahí para que me simulen a partir del día de mañana, martes, me van a simular lo que es el integrador y el derivador, ¿sale? Para que a ver si se acuerdan un poquito de esas dos configuraciones, y me lo entregarían hasta el viernes, ¿sale? Simplemente les voy a poner el circuito que tienen que simular y me van a poner la gráfica que les resulte, ¿no? Y me van a ir a poner cómo se comporta, ¿sale? Sí, doctor. Va. Vale, chicos, entonces pues la dejamos hasta aquí.
y nos estaremos conectando el día jueves. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta? No por el momento. ¿No?